pues nos va a acompañar la doctora Elena Azucena Salazar Caso, miembro del Cuerpo Académico Sociedad, Familia y Salud y docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Al alumno Vega Martínez Dillín Samael, alumno de la Licenciatura de Psicología. El doctor Enrique Carro Pérez, coordinador del CIDETA y docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La alumna Ocusono Maldonado Ana Sofía, alumna de la Licenciatura en Psicología. El maestro Oscar Eliezer Mendoza de los Santos, docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y miembro del CIDETAC también. García Ramírez Ángel Israel, alumno de la Licenciatura de Psicología. ¡Bravo! El tema que hablaremos el día de hoy es sobre cómo afecta la saturación de los alumnos en las aulas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a algunos estudios del Instituto Mexicano y que se ha incrementado después de pospandemia. Habla que algunas recomendaciones marcadas por la OCDE es que haya aproximadamente un docente por cada 30 alumnos en el espacio. Hablando de estos antecedentes, pues sería ir empezando, ¿no?, con la dinámica, y empezaríamos con la doctora Eileen, con el primer eje, que es efectos percibidos por parte del alumnado o docentes referente a este tema. Muchas gracias, maestra, le cedo la palabra. Gracias a los practicantes que tuvieron esta idea que pues hay que tener también crear estos espacios también de diálogo con los estudiantes, y creo que este es uno de ellos, que inviten a los estudiantes a que estén también como parte, los que opinen, hablen, pues también lo reconozco, entonces le doy mucho valor a eso. Bueno, me van a contradecir el tiempo, ¿verdad? Porque somos muchos en el panel y hay muchas cosas que decir. Entonces, bueno, yo desde mi percepción, desde mi experiencia como docente, veo varios elementos que entran en juego cuando se habla de los estudiantes dentro de las aulas, y más aún cuando se habla de una condición como la que ya mencionaba la maestra Jocelyn, de estos indicadores que existen en la OCDE, por ejemplo, estos organismos internacionales que de alguna manera hablan de lo que debería de ser lo más propicio para generar calidad educativa. Siempre que se habla de la saturación de estudiantes en las aulas es para hablar cómo impacta esto pues en la calidad educativa. Y hablar de calidad educativa sería otra mesa de diálogo, porque pues es todo un tema. O sea, incluso hoy por hoy pues hay muchas aristas de análisis respecto a la calidad educativa, pero lo que es un hecho y que es lo que sucede aquí con nosotros en nuestra universidad es que tenemos pues aulas saturadas de estudiantes, y yo creo que eso todos aquí lo sabemos. Creo que en promedio las aulas tienen alrededor de 50, 40, en promedio 40 estudiantes. Me ha llegado a tocar aulas con 55 estudiantes, lo más que tuve fueron 58, pero creo que en primer grado se habla incluso de más de 60. Entonces, pues habría que empezar a ver cuáles son esas, digamos, situaciones que se dan o qué elementos ahí traen. Entonces, yo abriría diciendo el tiempo. Yo creo que eso es una de las transversalidades. Las evaluaciones se afectan porque no puedes hacer evaluaciones de proceso, sino te inclinan más por las evaluaciones de resultado, ya que no tienes tiempo de dar seguimiento a la diversidad de necesidades que hay de los estudiantes para el aprendizaje al haber tanta heterogeneidad en los grupos. También la parte de la atención más personalizada, por ejemplo, a los proyectos. Yo que doy seminarios, siempre me toco con ese obstáculo de cómo le das seguimiento a proyectos de investigación que van construyendo los propios estudiantes. Cuando tienes 50 proyectos que realizar, pues vas optando por técnicas de enseñanza que son más de modelos tradicionales
no porque tú lo quieras así, sino porque esa es a lo que te orilla la condición que tienes de tener tantos estudiantes en el aula. Entonces, yo ahorita menciono esos dos, ya si tengo oportunidad de mencionar a algunos más, pues muchas gracias, doctora. Voy a dar la palabra a la doctora. Ok, bueno, esto de la separación de alumnos realmente es un problema que significa muy grande. ¿Por qué? Porque afecta un factor tan importante como es la relación alumno-docente que existe en el salón de clases, principalmente en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque, como mencionaban ahorita, con estudios distintos de la OSD, existe una cantidad determinada de tiempo en un aula de clases. ¿Qué sucede? El docente pasa en un grupo con saturación de alumnos hasta un 30% del tiempo del aula de clase, tratando de controlar el comportamiento de dicho salón. ¿Y qué sucede? Entre más grande sea la cantidad de alumnos, más difícil es. Y esto termina afectando directamente en la manera en la que se enseña y la manera en la que el alumno aprende. Nos decía Lev Vygotsky en su teoría de desarrollo sociocultural que el profesor funge como un guía a través del proceso de andamiaje. Entonces, esto ocasiona que a través de este proceso en el cual se guía constantemente al alumno a través de las clases, a través de los temas vistos, a través de incluso de reforzamiento, ya tutorías por así decirlo, se guía al alumno a llegar a esta zona de desarrollo próximo, y esto radica en que el alumno se pueda desarrollar correctamente. Eso en un entorno viable. ¿Y ahora qué nos dice la SEP? La SEP nos dice que la cantidad de alumnos máxima que debe haber en un salón de clases para propiciar un desarrollo correcto es un máximo de 30 alumnos. ¿Qué sucede? Hoy en día vemos que esto se está rompiendo demasiado. Ya no hay solamente 30 alumnos. En ningún nivel académico existen solamente 30 alumnos. Y esto es algo que vemos mucho en los salones de clases. Unos hasta 40, 50, incluso 60 alumnos en algunos casos, como es en mi caso personal. Y esto ocasiona que no se le pueda dar un correcto andamiaje a cada uno de los alumnos, porque simplemente es imposible concentrarse en uno solo cuando tienes otros 40 alumnos, otros 50 alumnos, los cuales en algunas ocasiones también quieren llegar a participar y simplemente no se puede. Entonces esto se presenta incluso en dos grupos, en aquellos que conocemos como los grupos participativos y los grupos problemáticos. ¿Qué sucede? La saturación de alumnos afecta en ambos grupos, porque mientras en un grupo todos los alumnos quieren participar, no puede que todos los alumnos participen. En el grupo problemático va a haber alumnos rezagados, porque dentro de ese propio grupo se pueden crear más grupos, los cuales uno pueden ser alumnos que quieran dar todo de sí y participar en las clases, y por otra parte existen grupos los cuales quieren participar menos, y eso ocasiona que se rezaguen los alumnos. De cierta manera no se da este proceso correcto de aprendizaje. Y esto lleva al alumno, al profesor principalmente, a que se tenga que centrar en ciertos alumnos. Y esto genera un grave problema para el desarrollo académico del alumno. ¿Qué sucede? El rendimiento académico es algo muy importante, y este será de cierta manera obteniendo la aprobación del docente hacia el alumno, porque el docente no solamente hoy en día funge como un maestro de enseñanza, sino también de manera personal guía al alumno, y el alumno trata de obtener aprobación de este, y al haber muchos alumnos no se puede conseguir, porque no se pueden integrar todos los alumnos. Entonces termina ocasionando que no se logre un desarrollo correcto, lo cual al final del día ocasiona que el alumno le deje de interesar la clase, que se vuelva parte de otra identidad grupal y que su rendimiento académico vaya bajando poco a poco. Muchas gracias, Vicky. Muy interesante la pregunta. Creo que de aquí salen varias cosas, ¿no?, que discutir. Le voy a dar la palabra al doctor Enio. Gracias. Bien, buen día, buena tarde. Bueno, retomando lo que ya han expuesto, ¿no?, tanto aquí como la doctora Irene, creo que aquí hay ausentes, ¿no? Por ejemplo, nos sería bueno tener a lo mejor a alguien que represente a las autoridades. A mí me gustaría preguntarles a ellas, pues, al final yo intervengo poco, ¿no?, en cómo se organizan los grupos,
Pero a mí sí me gustaría saber por qué tienen grupos saturados. O sea, al final, creo que esto de la saturación de los grupos no solamente cruza un problema, ya problemas como los que han comentado, sino también de carácter organizativo, mejor de gestión institucional. Pero en definitiva sí me gustaría preguntarles ¿por qué tenemos grupos saturados? E inclusive ¿por qué tenemos 3 distintos tipos de profesor? ¿No? Porque existen como yo, ¿no? Que puedo considerarme privilegiado, profesor de tiempo completo, pero existen profesores de horario libre que están basificados, pero existen otros de horario libre que están por contrato. Y eso impacta definitivamente, porque aunado a lo que ya comentó la doctora Ailén, que necesita, ¿no?, un profesor ser muy creativo para atender más de 30 alumnos, vamos a encontrar profesores que no solamente van a atender más de 30 alumnos, sino deben de atender a más de 5 grupos para tener sustento. Entonces, es una realidad más compleja, ¿no?, de lo que básicamente está expresado en el aula. Entonces, hasta ahí le dejo por la censura temporal. Su opinión. A mí me gustaría hablar más que nada en base a mi experiencia como alumna, debido a que siento que nosotros estamos en una carrera que es muy solicitada, aunque más en los últimos años, que es la licenciatura en psicología. Al principio, en primer semestre, nos encontramos con grupos que tienen hasta 60 alumnos y yo siento que impacta demasiado, no solo tanto como en el maestro, sino como en el alumno en sí, porque yo siento que, por ejemplo, ya tenemos catalogados desde el primer semestre que los alumnos que son más participativos que otros, o alumnos que incluso les cuesta más participar en las clases, o que tal vez simplemente no les gusta, ya que tienen ya ese estilo de comodidad, por así decirlo, a la hora de querer interactuar o participar en las clases, porque he estado en salones donde hay una gran cantidad de alumnos y solamente no es ni la mitad de los 60 o de los menos de 50, son solamente 10 los que hablan por todo el grupo. Y ya al estar acostumbrados a eso, pues los alumnos ya es como de que va a participar tal persona y ya con eso habla el grupo. Incluso desde la visión del docente, los docentes suelen pues solamente agarrar o estar presentes con alumnos que saben que van a trabajar, y alumnos que tal vez no se muestren tal vez tan interesados de tal manera por las clases o por los estudios, pues suelen como que apartarse un poco más de ellos. Y pues esa sería como una breve introducción de mi opinión. Bueno, gracias a todos los que han opinado cosas interesantes. Bueno, como esta es una cuestión así sobre experiencias, yo voy a desahogarme aquí. Disculpen. No es cierto. No, creo que han dicho cosas muy interesantes. Creo que las causas, ahorita pensando un poco en lo que decía el maestro Edwin, las causas de por qué hay grupos así de saturados son variadas. Creo que pueden ser ubicadas a un nivel administrativo y político también. Habría que ver si la mercantilización de la educación no es uno de esos factores, ¿no? Más matrícula, más ingreso, por ejemplo, como una posible causa, ¿no? Tal vez, y muchas otras, que creo que hay también organizativas. Pero independientemente de esas causas, sí que me preocupa un aspecto y es fundamental. Se supone que la educación debería ayudarnos a ser mejores ciudadanos, más comprometidos, más reflexivos. Y en ese sentido creo que, la verdad, honestamente, al menos en mi experiencia, grupos tan saturados y tan poquito tiempo que hay al semestre para trabajar dificulta conseguir o lograr ese objetivo. Y eso me lo han dicho los mismos alumnos, porque este tema lo he platicado con alumnos en algunas materias. Algo que les preocupa es el escaso tiempo que hay para abordar temas y para reflexionar sobre ellos. Y a mí eso me parece un problemota, o sea, y los alumnos son bien conscientes de ello, ustedes no me van a dejar mentir.
Entonces, también como profesor eso es algo que cala. Yo de materias, por ejemplo, de estadística, la verdad es que a veces quisiera detenerme un montón a desmenuzar muchos temas, ¿no? Pero luego dices, es que tienes un semestre de 3 meses y medio y tienes un montón de grupos, un montón de alumnos, pues no, es una idealización. Y luego a eso súmale cosas como las lagunas que se vienen acarreando. Por ejemplo, en el área de estadística, problemas graves son escasez de pensamiento matemático o de bases algebraicas, por ejemplo, cosas por el estilo. No te da el tiempo, y más cuando son tantos alumnos. Luego he tenido experiencia de dar, por ejemplo, en contextos privados con grupos más pequeños, y es otra cosa. O sea, vamos, no estoy tratando de decir que un modelo es mejor que el otro, pero hablando de experiencias, pues creo que es un aspecto, ¿no?, que está ahí, que es relevante. Igual ahorita habrá otras cosas que mencionar, pero me preocupa eso, ¿no? El tiempo es muy poco, son muchísimas personas y los objetivos que vemos en la educación pues parecen un poquito inalcanzables. Así me siento actualmente. Gracias. Bueno, hola. Tuve un poco de dudas respecto a cómo abarcar este tema, pero me voy a ir conforme el título, ¿no?, de experiencias. Creo que todos aquí hemos pasado por una educación formal académica, entonces creo que no les voy a contar nada que propiamente no sepan, cómo es sentir hacer un examen y tener un banco arriba de ti, porque pues, somos 60, 50 alumnos en un grupo, se sienta así, el aire lo enfría, el maestro está estresado, porque aparte de aplicar este examen tiene otros 6 exámenes que aplicar y calificar. ¿Cómo eso repercute, no? Y me encantaría pararme para hablar sobre las causas que yo al menos percibo, pero hablando de consecuencias, creo que es las obvias, ¿no? Yo les pregunto, ¿para qué estudiamos, no? ¿Para qué estamos formándonos académicamente? Pues las razones pueden ser variadas, ¿no?, depende de la persona, pero creo que podemos hacer cierto consenso, ¿no?, en que queremos recibir información para poder hacer algo con ella, ¿no?, recibir educación para poder aportar algo. Sin embargo, nos encontramos con piedras, con baches que resultan a veces ser hasta huecos, ¿no?, o socavones en los que es difícil no caerse. Puesto que podemos decir, por ejemplo, ¿no?, yo como conozco a este grupo, pues ya sé un poco lo que hemos llevado, ¿no? ¿Qué tal les parece aprender sobre una escala Wechsler, por ejemplo, el Wixit, que es tan largo, sin embargo, la maestra no tiene tiempo ni de revisar, ni de explicar apropiadamente cada subprueba, y se supone que nosotros saliendo de la carrera tenemos conocimientos adecuados para aplicarla en el campo? Entonces, pues, ¿cómo repercute eso, no? ¿Qué tanto nos estamos formando? ¿Qué tanto estamos aprendiendo lo que se supone que ya tenemos que haber aprendido, ¿no? Porque, por ejemplo, para llevar estadística a este nivel tenemos que tener bases teóricas ya establecidas, ¿no? Como decía el maestro Oscar, pero desconfío también, ¿no? He tenido dificultades para hacer una división de tres dígitos, ¿no? Son cosas ya hasta estructurales, ¿no? Bueno, y relacionado, no quiero quejar del espacio académico, ¿verdad?, porque nos está dando algo a nosotros. Sin embargo, creo que podemos hacer hincapié, ¿no?, en todas las causas y todas las consecuencias que puede tener, sobre todo una explosión demográfica como la que nos encontramos, porque no recuerdo que decía la Biblia, ¿no?, de que vienen tiempos peores, pero al menos demográficamente. Pero al menos quisiera dar esa pequeña experiencia, ¿no?, de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Israel. Ahorita vamos a pasar al siguiente eje. Escuché más bien que hablábamos de la estructura, los bancos, el espacio y también sobre el tiempo al docente. Me hizo pensar un poco en Barriga, que mencionaba, ¿no?, que el currículum a veces al docente es difícil porque quieres que lo tome como tuyo, pero el sistema al final te pide que lo sigas. Entonces, ¿cómo el docente puede tomarlo como suyo cuando al final hay ciertas reglas establecidas, ¿no? Entonces, creo que también va un poco a considerar los otros sistemas que están no solo inmersos en el espacio educativo.
Y con eso pues doy mención al eje 2, que es enfoque socioambiental desde el área de la interacción entre alumnos y la infraestructura del salón de clases. Mencionando, quisiendo discutir un poco sobre las variables relacionadas con el ambiente en el aula de clases, incluyendo la infraestructura y el sistema escolar. Y voy a dar inicio dándole la palabra pues a Israel, que finalizó, y vamos a empezar con él. Gracias. Bueno, continuando, ¿no? Variables socioambientales, ¿verdad? Podría decir un montón, ¿verdad? Desde las más mundanas hasta un poco de profundidad. Por ejemplo, ya desde afuera, ¿no? Desde antes de llegar a la universidad, ¿no? ¿Cómo nos sentimos al estar esperando media hora de transporte público y que pase y no te suba porque pues ya venía lleno, ¿no? O todos estos factores de estrés, ¿no? Que repercuten, pues claramente repercuten, ¿no? Ya llegando a un punto del aula, la gran saturación, porque es una realidad, no al menos en escuelas públicas es una realidad de que no se da abasto. ¿Alguien sabe cuánto es la matrícula de todo el estado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Son de 45,000 a 50,000 estudiantes. ¿Cuántos campus hay? Y sobre todo esta facultad, que esta es la facultad más grande de todo el estado, psicología es de las carreras con más demanda actualmente. Entonces, ¿cómo se sentirá, no? Tener 50 personas en un espacio que yo les gusta 10 por 10, con bancos que apenas son suficientes y con un clima que a veces o enfría muy poco o enfría, congela. Entonces, pues llega a un punto que son claramente focos de estrés a nivel ambiental. Ya podríamos decir otros, ¿no? Pero eso ya tendría que ver un poco más con lo social, ¿no? Relacionado a cómo se vive con el maestro. El maestro claramente está estresado porque tiene que realizar maromas propiamente para revisar, para dar aprendizaje a 50 alumnos. Bueno, podemos hacer unos 200, ¿no? Si tiene más grupos. Más aparte que sustentarse únicamente de la universidad, pues hasta donde yo tengo entendido es difícil siendo maestro. Entonces, pues también son focos de estrés que resultan para el maestro, y el maestro es el experto. Recordando a la teoría de Vygotsky, ¿no? Es el encargado de explotar el potencial, por así decirlo. Entonces, pues también es una injusticia para una sola persona de las 50 en un solo espacio, ¿no? En una hora y en un semestre de 3 meses. Entonces, yo podría al menos mencionar únicamente eso. Bueno, sí, hay variables que pueden mediar estos asuntos y a veces complicar las cosas, pero ahorita, no sé, estaba escuchando y estaba pensando en algunas cosas. Creo que va a sonar extraño después de haberme quejado y que estamos quejándonos aquí de esto, pero cosas positivas también, si lo sabemos manejar, ¿no? El hecho de que podamos coincidir tantas personas en un mismo espacio puede ser estresante, en efecto, pero desde una filosofía política comunitarista, creo que es interesante que podamos coincidir tantos, y si lo manejamos adecuadamente, pueden salir cosas muy positivas, ¿no? Conocer perspectivas de otras personas, ¿no? De otros alumnos, aprender de los alumnos, entre ustedes aprender también. Yo como docente aprendo mucho de ustedes también, no sobre aritmética ciertamente, pero sí sobre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que puede haber cosas positivas, ¿no? Pero hay muchos otros problemas. O sea, en términos, por ejemplo, infraestructurales, una de las cosas que al menos a mí me preocupa mucho es este empuje que ha habido, ¿no? Por integrar materias, por ejemplo, de tipo tecnológicas, como competencias digitales, que doy también, por cierto, y la escasez de infraestructura tecnológica para cubrir estas necesidades, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, es un gran problema. Luego, doy la clase, por ejemplo, de competencias digitales en el salón, y está el problema de que los chicos tienen que traer sus compus, o luego los que se sientan hasta ver atrás no alcanzan a ver. Entonces uno establece estrategias, ¿no? Entonces, jugando con esas variables y tratando de sacar lo positivo de todo esto, luego yo intento ponerlos a trabajar en equipo, ¿no? Pero tratando como de impulsar la reflexividad en ese proceso.
Porque si bien es cierto, sí puede ser un problema que haya una saturación, yo también quisiera proponer pensar en las bondades, así tal cual voy a decir, que puede tener, o las virtudes que pueden salir de que haya tanta gente en un mismo espacio. Quizá entonces también habríamos de apostar por mecanismos que realmente ayuden a concebir una educación de tipo comunitarista. O sea, con el término comunitarista me refiero a algo muy específico dentro de la filosofía política, ¿no? La idea de que somos eso, ¿no? Una comunidad, y podemos incluso trabajar para construir conocimiento de esa forma. A mí me gustó mucho ahorita, ¿no? Por ejemplo, que hicieron una especie como de coaula, una cosa ahí por el estilo. Ese tipo de espacios pueden ser interesantes para modificar estas variables de las que estamos hablando, ¿no? En ese sentido también soy enteramente pesimista e idealista, depende cómo ande mi ánimo, ¿no? Tal vez. Pero pues creo que pueden lograrse cosas muy positivas, ¿no? O sea, en ese sentido. También trabajar no solo en la infraestructura misma de los salones, sino de los espacios comunes, precisamente para que esta interacción no sea tan problemática. Bueno, mi punto de vista respecto a las infraestructuras, estuve muy de acuerdo con lo que aportó mi compañero Israel, debido a que no dice mucho, es que vas a estudiar, no eres como para andar quejándote de las instalaciones del salón o cosas así, pero en mi caso yo no estoy en un grupo tan numeroso, pero sí he presenciado grupos cantidades muy sorprendentes de alumnos que me sorprende, donde ya ni caben, ni tienen a veces hasta mesabancos, y a veces como con el clima, o también es algo muy presente que el clima, pero yo creo que nos merecemos un entorno en el que pues estén las capacidades o para poder estudiar adecuadamente en sí. Porque bien dice un término que leí hace tiempo de psicología ambiental que dice que el entorno va a influir mucho en lo que es el comportamiento y el estado emocional de las personas. Y tanto como para el alumno que está aprendiendo y el docente que está enseñando a los alumnos. Y más que nada, tanto como a veces o el maestro anda de malas o el alumno que no quiere aprender o cosas así. Y ese es mi aporte de esto. Bueno. Bien, miren, estaba también reflexionando, ¿no? Después de que tuve mi participación, y ahorita escuchando a su compañera que dice no deberíamos de quejarnos. Creo que sí debemos de quejarnos, pero aparte de ser quejumbres deberíamos activarnos. Soy el más viejo de aquí, de esta mesa, y también yo creo que de todo el lado. Pero bueno, en base a eso, yo puedo decirles que del tiempo que estaba aquí en la Autónoma de Tamaulipas, es distinta o es diametralmente distinta a muchas universidades públicas, de las grandes universidades públicas del país. Nunca he visto que se hayan quejado. O sea, no ha habido un solo movimiento, ¿no?, que surja del alumnado y que, órale, ¿no?, vamos a la huelga, ¿no? Y menos de los profesores, o sea, parece que todos estamos muy bien. El año pasado estuve en la Facultad de Psicología allá en la UNAM, pues casi no pude estar porque casi 3 o 2/3 del tiempo la facultad estuvo parada. Y estuvo parada por los alumnos. Entre sus demandas, una de ellas era que querían cafeterías, que querían una buena alimentación, etc. Pero bueno, qué interesante, o sea, pararon, o sea, se hicieron evidentes, ¿sí? Entonces creo que eso podría ayudar mucho, ¿no? Y les he dicho a mis alumnas sobre todo, y con eso concluyo. Hace un par de años creo que se fueron a atender, ¿no?, a los tendederos del Me Too. Está bien, pero les dije, no desperdicien el músculo. O sea, ya que se han activado,
pues también busquen, ¿no?, mejoras en infraestructura. O sea, sí pueden activarse. O sea, si ya se están activando para denunciar algún acoso, pues actívense para denunciar la falta de espacios, ¿no? Actívense para mejoras en la escuela, actívense para tener una buena biblioteca. Es increíble, pero no tenemos una buena biblioteca. Actívense. Creo que eso sería muy importante. Muchas gracias. A mí me gustaría iniciar principalmente comentando lo del modelo de Bronfenbrenner, en el cual se habla acerca de los distintos sistemas. ¿Qué sucede? En este modelo existen los microsistemas, el mesosistema y el exosistema. Justamente el ambiente educativo en el cual se desarrolla la persona es un microsistema, o sea, uno de los más importantes. El ambiente, tanto como la infraestructura, como se vive la sociabilidad dentro del salón de clases, es de gran importancia para el desarrollo del alumno. Entonces, ¿qué sucede? En grupos saturados va a haber mucha diversidad de personalidades. Estas diversidades de personalidades van a chocar entre sí constantemente. Puede que no se lleven puede que no se lleven correctamente. Entonces, esto genera que el alumno se empiece a estresar, se empiece a frustrar, justamente también regresando en esto del tiempo, y entonces es aquí en donde entra el tema de la infraestructura. ¿Por qué? Porque los salones de clase tienen una capacidad máxima. Estos están pensados para cierta cantidad de alumnos. Entonces, al haber una saturación, esto afecta en el propio rendimiento del estudiante, porque no puede encontrar una correcta comodidad dentro de su aula. Por ejemplo, podemos hablar de climas que no funcionan correctamente, salones sucios, mesabancos rotos. Esto termina generando que el alumno piense que la universidad o escuela en la que se encuentre no le da la importancia que merece. Y esto no lo encontramos solamente en salones, porque podemos hablar mucho del aula de clase, pero el alumno no solamente convive dentro del salón de clases, sino que también convive en otras áreas, como se han comentado, convive en laboratorios de cómputo, laboratorios de distintas cosas. ¿Y qué sucede? Que estos también están construidos pensando en una capacidad máxima de alumnos, los cuales al encontrarse una saturación no se puede dar abasto a. Entonces esto ocasiona que el alumno no obtenga todos los conocimientos requeridos o no obtenga la experiencia que él cree que debe obtener de dichos lugares. ¿Por qué? Porque no puede utilizar esos lugares a su máxima capacidad, porque simplemente no puede entrar o no puede utilizar el equipamiento que se encuentra dentro debido a que ya lo están utilizando estas personas. Entonces, de cierta manera, aunque estamos hablando de la situación de alumnos como un problema, también da mucho de qué hablar, porque al haber mucha saturación, eso significa que también podemos pelear mejor, porque al ser más número, podemos permitir que se nos sean escuchados de mayor manera, podemos hacer más ruido, por así decirlo, podemos permitirnos ser escuchados por la institución, lo cual al final del día también es algo bueno, pero es algo que debemos saber aprovechar, porque la propia saturación de alumnos sí puede tener muchos problemas, pero dependiendo de cómo lo veamos, también puede darnos ciertos beneficios, y es que como alumnos y como docentes también aprendemos a aprovecharlo, porque en la época que vivimos tal vez no sean directamente pelear contra este problema, sino tal vez adaptarnos un poco. Y con eso termino mi parte. Gracias. Bien, fíjense que hace como un año, en un foro donde estaba la directora, comentó que en estos 2 últimos años ha sido el tiempo en que más becas ha habido para los estudiantes en la universidad, porque bajan las becas del gobierno federal, bajan becas del gobierno estatal y aparte las becas internas. Entonces, yo soy una ferviente defensora de la escuela pública, soy producto de escuela pública desde preescolar hasta el doctorado, y a mí siempre me ha favorecido la escuela pública. Y creo que a nivel nacional la política educativa se está enfocando mucho en el apoyo a través de becas, y a mí eso me parece formidable. Sin embargo, también tenemos que exigir, como decía el doctor Enio, estoy completamente de acuerdo, exigir que no nada más la política educativa se centre en más apoyos económicos, que a la par venga una política de infraestructura, porque ya tenemos apoyos
los estudiantes, quizá habría, yo no estoy tan metida en ese tema, habría que ver si ya en este tiempo tienen mayores oportunidades para acceder a la universidad. Pero ya que tienes eso, ¿dónde los vas a meter? Entonces es donde viene este problema de la saturación de los estudiantes en el aula. Yo siempre defiendo la idea de que todos los jóvenes tendrían que ir a la universidad. Pues es una experiencia muy particular que habría que defender también. Entonces, aquí la cuestión es, sí hay que dar oportunidad a los jóvenes en las universidades, pero ahí viene la parte del espacio, o sea, en qué espacios, las condiciones en las que ellos están, y entonces es donde viene ese cuestionamiento, esa crítica que sí tiene que estar, porque es la única manera en cómo se empujan los cambios sociales. Si los propios estudiantes, los propios docentes no expresan esta situación, entonces pareciera que todo está bien. Y entonces aquí es donde tendríamos nosotros que pensar, ok, estoy de acuerdo con lo que tú me estás brindando como universidad en estos elementos, el apoyo, la comunidad universitaria, los eventos, pero también qué espacios desde esta mirada socioambiental nos están ofreciendo desde la política educativa, y también qué espacios estamos construyendo. Y es ahí en donde yo siempre digo que va a ser el tercer eje. Siempre le digo a los estudiantes, no esperen que con lo que ven en el aula ya van a salir sabiendo todo. O sea, el aula es una pequeña parte de toda la experiencia que tienen que tener en la universidad. Entonces hay que equilibrar, o más bien amortiguar esos vacíos que se quedan en el aula con eventos como estos, por ejemplo. O sea, la universidad no solo es estar en el aula aprendiendo y acumulando conocimiento, es crear espacios universitarios en donde vivas la universidad construyendo conocimiento, pero no solo áurico. Y hasta aquí me dejo para el siguiente. Gracias, doctora. La verdad es que ha sido muy interesante. Me pongo a pensar un poco cómo estas estructuras de educación se han venido planteando, ¿no? Al alumno como el protagonista, el docente como facilitador, pero luego se ha venido también implementando el espacio, el contexto como protagonista, ¿no? Y diferentes actores que están dentro de no solo el docente, el alumno, el administrativo, la familia, etcétera, ¿no? Todos estos espacios. Y entonces, si a lo mejor damos ese protagonismo al contexto, se pueden dar todas estas dinámicas contemplando a todos los actores y ya no verlo de forma vertical, sino horizontal, propuestas de cada uno de los actores para facilitar. Podemos decir que a lo mejor hay muchas personas que quieren estudiar, ¿no? Está la demanda, está el fenómeno, y no se va a negar ese espacio. Entonces, de manera horizontal, ¿qué podemos proponer? Hacer esos espacios fuera del aula, los administrativos también, ¿no? ¿Qué podemos aportar en esto? Y bueno, a esto doy para abrir en ese espacio, digamos, el tercer eje, que es posibles estrategias de solución a la problemática, soluciones desde la psicoeducación, una perspectiva psicosocial. Me gustaría pues darle la palabra al doctor Elio, si le parece bien, maestro. Y después se la daría a Sofía, pasaríamos al maestro, a Vicky, a la maestra, luego al maestro Oscar y a Israel, para finalizar y dar este espacio al final de reflexión para también los que pues, nos acompañan, ¿no? Entonces, comienzo con usted, doctor. Gracias. Bueno, yo no dejo de poner el acento, ¿no? en estar activos desde una perspectiva muy psicosocial, ¿no? De la activación es fundamental. Creo que ese es uno de los grandes aportes, ahorita que estaba diciendo la doctora Ailén, ¿no? De vivir la universidad, de ser universitarios. Uno de los grandes aportes es precisamente el activismo. O sea, eso también se debe enseñar en la universidad, sobre todo en la universidad pública. O sea, porque la universidad privada, aunque también, ¿no? Se ha activado, o sea, yo no puedo negar, por ejemplo, el activismo, ¿no? de los chicos de la Ibero, ¿no? En 1968, incluso recuerdo a Elena Poniatowska, ¿no? Que decía que sí, los chicos de la Ibero salieron, ¿no? Estudiaban porque la cultura es una monada, ¿no? Pero bueno, yo soy 132. Hashtag 132, sí es cierto, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. Pero bueno, vamos, eso es enseñanza universitaria, eso es
precisamente construir la universidad, vivir la actividad, porque a partir de eso también hacemos comunidad. O sea, el universitario activo finalmente va a impactar fuera de la universidad. Entonces, hay que valorar eso, hay que hacer una reflexión sobre eso, y creo que esa es una de las mejores estrategias, ¿no?, para empezar a modificar. La universidad, y aquí no quiero ser injusto, desde hace un momento, desde que soy el más viejo, tengo aquí como 20 años dando clase y he cursado todo. O sea, he sido profesor de área libre, he sido chambista de la educación, he tenido que ir aquí enfrente a la Universidad del Noreste, luego regresar, dar clases aquí, luego ir a la multicultural, ¿no?, en el centro de Tampico. Y bueno, han dado también, como vulgarmente se dice, braga de meretriz, y por eso lo digo. O sea, el único que puede gestar el cambio, pues somos los actores, tanto docentes como alumnos. Entonces, activemos. Bueno, pues gracias. Quiero dar mis posibles estrategias bajo mi punto de vista como alumna. Pues así como mencionaba la maestra, muchas veces nos dicen los maestros de que no, solamente no te quedes con el conocimiento que ves en clases, también tú tienes que poner de tu parte, investigar y buscar. Y aquí es donde yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que yo espero de mi experiencia universitaria? Ya que en muchas ocasiones pues suelen decirnos de que tienes que estudiar más, poner más de tu parte, que se note el interés que tienes por ejercer la carrera. Y yo siempre he sido fiel creyente de que si tú en verdad quieres hacer algo, tal vez si quieres dedicarte a esto, pues hazlo, o sea, tienes que poner más de tu parte. Y en cuestión de estrategias para nuestro salón de clases, yo siento que tanto como el docente y el maestro tienen que aportar soluciones. Tal vez a la hora de, cuando son grupos muy numerosos, tal vez a la hora de querer aportar un tema, podríamos tal vez trabajar en pares, que es una solución que tal vez dicen que tal vez trabajando en equipo podemos aportar diferentes ideas, cada quien diferentes puntos de vista. Tal vez alguien opina de tal forma, pero se puede complementar a base de la idea de alguien más. Y tal vez, diciéndolo desde ese punto de vista a través del equipo, uniendo ideas claves y también complementando a base de la investigación e información que nos otorga el docente, pues podemos obtener mayor cantidad de información y resolver cualquier duda que el alumno obtenga. Gracias. Pues sí, yo quisiera tomar la parte que ya mencionaba Oscar sobre esa parte positiva, de decir qué es lo que nos deja también estar en lugares tan aglomerados, tan concurridos de gente, ¿no? Y más cuando estás en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues lo que te queda es aprender a convivir con la diferencia. ¿Por qué? Porque lo comenté al inicio, son grupos tan heterogéneos, tan plurales. Un grupo de 60 alumnos, te encuentras una pluralidad inmensa y más en la etapa de la juventud. Entonces aprendes a convivir con la diferencia, aprendes a moverte socialmente para incluso para hacer política. Muchas veces dicen, es que a mí no me gusta la política, pues desde ahí ya estás siendo político, ya tienes una postura. Entonces cuando en las aulas se ponen de acuerdo para ver si se van todos y que a nadie le ponga falta, eso es hacer política. Cuando se ponen de acuerdo porque ya no más tienen 2 clases y gestionan con la maestra para ver que se las dé en línea, es hacer política. Entonces creo que eso tendríamos nosotros que tomarlo como una bondad, como una ventaja de estar en espacios tan concurridos. Eso no va en detrimento de que entonces aceptemos que los espacios estén saturados, no. Más bien es, esta
condición que tenemos, que hay que exigir que no sea siempre así, tampoco tiene que ser un obstáculo para que nosotros nos quedemos inmóviles y entonces así tenemos que hacer y quedarnos porque así es, ¿no? Entonces creo que la parte positiva, sacar esa bondad es eso, el cómo empiezas a generar diálogos con la otra edad, con el otro, a partir de esa heterogeneidad. Y nuevamente retomo lo de crear espacios. Si consideran como estudiantes que no están aprovechando lo suficiente las aulas por esta condición que estamos platicando, pues generen otros espacios de diálogo, exijan a sus maestros y a sus autoridades que les den talleres de regularización, foros como estos, foros constructivos, que hagan eventos académicos, cuando eligen dónde hacer prácticas, pues elijan en función de lo que más les va a dejar significativamente a su aprendizaje. Es decir, que no nada más le dejen a la autoridad y al docente la responsabilidad de su aprendizaje. Nosotros como docentes pues hacemos también lo propio cuando somos creativos, cuando le tienes que dedicar más tiempo de lo que te pagan en tu hora clase, en el caso de los maestros de contrato de horario libre, cuando tienes que hacer retroalimentaciones en pasillos, cuando tienes que hacer un montón de cosas. Entonces creo que también aquí implica que ustedes como estudiantes reconozcan también su responsabilidad dentro de esta problemática que estamos tratando aquí, que sería la saturación de aulas. Respecto a lo de aportaciones, ¿no? Para resolver, por decirlo así, estaba pensando en una propuesta antes de empezar a esta sala, pero me parece hasta curioso, ¿no? De que a partir de todo este diálogo, con base en las ideas expuestas aquí, yo pensaba, ¿no? Pensaba en qué responsabilidad tenemos, ¿no? Nosotros como estudiantes, los docentes, ¿no? Creo que la piedra angular que podríamos discernir, creo que va a sonar hasta poético, no quiero ser reduccionista, pero creo que está aquí, en el pensamiento, en el libre pensamiento, por decirlo así. Pensaba, ¿no? ¿Qué sucedería si desde la educación básica se nos inculcara lo importante que es el ser activos socialmente, ¿no? La cooperación social, la propuesta de ideas, de mejora, etc. Quizás la situación sea muy distinta, ¿no? No necesitamos propiamente que aumenten el número de salones, contraten más plantilla de maestros, ¿no? Meter apoyos, que claro que es admirable y es elogiable que se les dé apoyo a la educación pública. Por supuesto, yo también soy hijo de educación pública, pero quiero decir, me quisiera ir un poco a profundizar e indagar desde dónde nace esto y de qué manera puede ser cambiado. Creo que con base en el libre pensamiento, en la acción en la comunidad, en la acción social, podemos llegar a cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Por el tipo de pensamiento que se ha inculcado, al menos en esta región del mundo. Eso es lo que quisiera aportar, ¿no? La unión, lo que tenemos nosotros para cambiar esto está en la comunidad. A mí más me gusta verlo, ¿no? En el libre pensamiento, en la acción y en el deseo del bienestar, no únicamente, no de solo individuos, sino como una comunidad que somos. En esta facultad somos una comunidad, en México somos una comunidad, somos estudiantes, somos académicos. Entonces, a mí sí me gustaría verlo. Bueno, sí, creo que hay muchas soluciones posibles y desde muy distintos ejes. Habría que ver también la evidencia que han hecho otros que han pasado por situaciones similares. Creo que eso sería también interesante para aprender un poquito de ellos, o muchos de ellos también.
quisiera resumir todo. Yo hablo mucho, la verdad, entonces siento que podría decir tantas cosas, pero quizá lo más importante sea decir que coincido con todo lo que han dicho aquí. O sea, es que es difícil no coincidir, ¿no? Entonces suena así como muy banal decirlo, pero es verdad. Creo que hay dos formas de hacer que esto cambie. Esencialmente que los cambios vengan desde arriba hacia abajo, ¿no? O que los cambios empiecen desde abajo y vayan hacia arriba, ¿no? O también la interacción de ambas formas, que creo que es de hecho lo que puede pasar, ¿no? Mientras estamos aquí jugamos con las reglas del juego, ¿no? Porque pues están ahí establecidas, esta es la cancha, pero al mismo tiempo vamos buscando la forma desde abajo para ir cambiando las estructuras, ¿no? Hacia lo más alto. Pero creo que eso implica que también tengamos una reconcepción de la ética con la que estamos comprometidos como docentes, como alumnos, como actores académicos. Es decir, yo creo que la ética personal de muchos docentes y muchos alumnos es simplemente a veces, porque así te presiona el sistema, ¿no? A sacar la chamba. Como alumno venir y sacar 10, se acabó, y como docente ir a dar la hora y se acabó. Pero no, yo creo que hay una ética ahí más profunda que tiene que ver con lo que hemos platicado, ¿no? Como somos una comunidad, que hay más en la educación que solo un 10, ¿no? O que solo puntos para un estímulo académico, que realmente en lo educativo hay más que solo eso, ¿no? Y si nos comprometemos o empezamos a comprometernos más con esa visión ética un poquito distinta, quizá podamos empezar a tomar otras acciones, ¿no? No digo que los 10 no importen, pero honestamente en este punto de mi vida creo que los 10 importan muy poco en la educación, por decir algo, ¿no? Tendríamos que fijarnos más en otras cosas. Creo que cuando los alumnos empiezan a comprometer más con esas otras cosas y empiezan a observarlas, surgen estos espacios de los que hemos estado hablando. No hacen esto por un 10, no hacen esto porque les surgió la idea y dijeron, órale, está bueno, ¿no? Mis alumnos, alguna vez hablaba con ellos, también tienen una idea muy similar, más o menos de este estilo, y tampoco estaban motivados, ¿no? Por esas cosas superfluas de la educación. Estaban motivados o están motivados y comprometidos por algunos aspectos que a mí me parecen más virtuosos. Entonces, pues bueno, todo eso son muchas cosas. Creo que requiere de que trabajemos en conjunto y echemos mano de lo que nos ha enseñado la psicología, la educación, la política, etcétera, ¿no? Y quizá solo así podamos lograrlo. Creo que, por ejemplo, mencionan el caso de otras universidades que se han comprometido en ciertos movimientos políticos. Creo que parte desde ahí. Creo que incluso la representación social que tienen ellos mismos como estudiantes es distinta a la que puede haber en otros contextos. Pero es ir a veces contracorriente, ¿no? Y yo creo que ahí está lo interesante de todo este asunto, ¿no? Ir contracorriente, a mí me gusta eso. Entonces está bueno. Muy bien, gracias. Creo que has mencionado algo muy importante, justamente esto de la motivación. ¿Por qué? Porque creo que esto también es algo que como alumnos no solamente debemos esperar del maestro, sino también alimentar entre nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos un grupo, de cierta manera se podría decir que somos hasta como una familia, dependiendo de qué tan bien nos llevemos entre nuestro grupo. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos compañeros nuestros se quedan rezagados, si vemos que hay compañeros los cuales llegan a necesitar ayuda, nosotros también como alumnos podemos llegar a poner una parte de nosotros para ayudar a esas personas. ¿Por qué? Porque la persona que vemos hoy tal vez nos pueda llegar a ayudar el día de mañana. Incluso también podemos forjar una buena relación con ellos. ¿Qué sucede? Leía un artículo el otro día que hablaba acerca de estos métodos de educación, y algo que me llamó mucho la atención fue que planteaba que era más sencillo aprender en manera de dúos o vidas que aprendiendo de manera solitaria o de manera grupal en grupos más grandes. ¿Por qué? Porque esto permite motivarse los unos a los otros. Por ejemplo, yo de mi punto de vista, esta otra persona da su punto de vista, y eso poco a poquito hace que nos alimentemos entre nosotros y crezcamos. Comentaba al inicio justamente de la validación que se llega a esperar del docente. Esto puede ayudar a que en vez de que esa validación venga del docente, venga de otro alumno que también tenga capacidades similares a nosotros, por así decirlo, que él también se llegue a esforzar. Entonces, por eso considero que es muy importante que nos alimentemos entre nosotros como alumnos, no que simplemente veamos a un compañero que no hace nada o que pensemos que no se está esforzando, es como,
no habla solamente mal de él, sino que también piensa que otros factores pueden estar influyendo, porque al fin y al cabo vemos mucho la escuela, pero ignoramos factores familiares, factores externos, por ejemplo si trabajan, porque por ejemplo hay muchos alumnos que trabajan y entonces nosotros consideramos no viene a la escuela porque trabaja y entonces no le interesa, pero alto, ¿qué tal si es porque eso le come mucho tiempo? O sea, pensemos qué tanto se está esforzando de manera externa, solamente en el ambiente académico. Entonces por eso tal vez sea bueno poner algo de nuestra parte, un poco de nuestro corazón en poder ayudar a nuestros compañeros, porque al fin y al cabo no solamente son solo los maestros los que nos alimentan, sino que entre nosotros nos podemos alimentar para de esa manera poder construir un futuro mejor tanto para nosotros como las generaciones posteriores a nosotros. Muchas gracias. La verdad es que escuchando creo que esto es como algo introductorio, ¿no? A diferentes temas, diferentes situaciones sociales, a diferentes hasta dudas que pueden tener aquí el alumnado, los docentes, problemáticas muy particulares pero también generales que se pueden ver afectados, ¿no? Entonces a mí me gustaría abrir un pequeño espacio de reflexión para los alumnos que están aquí, ¿no? Y que también a lo mejor escuchándoles surgió o que ellos también presentan ciertas problemáticas. Le voy a pasar el micrófono. ¿Sí me escucho? Sí. Pero algo que me pareció muy importante fue lo que comentó el doctor Elín sobre que aquí realmente nunca ha habido como un movimiento estudiantil. Y bueno, más que una reflexión, quiero comentar una experiencia que fue eso, ¿no? Que yo y mis amigos intentamos como hacer un movimiento, más que un movimiento o huelga, como lo quieran llamar, fue como literalmente tener un espacio solo para nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros estudiantes, incluso ideas, había como una revista o algo que pudiéramos hacer solamente nosotros como estudiantes. Pero algo que sí, incluso me acerqué a profesores, ¿no? Esta cuestión de cómo podía organizar objetivos, ¿no? O sea, para ese consejo para poder iniciar algo así. Pero algo que justo lo que comentaba, ¿no? Que puede identificar era como la saturación de tiempo de todos los compañeros, ¿no? De prácticas, trabajo, y muchas veces como que ese mismo sistema nos obliga a no tener ni tiempo ni ganas, ¿no? O también la propia diferencia de ser muy selectivos con que muchos eran de que no quiero hacer nada político, no me interesa, era como que no se podía, porque sí hay quejas, ¿no? Realmente hay estudiantes que nos quejamos muchísimo, pero es todo lo que se queda ahí, ¿no? O sea, no llega como esta activación para poder, ¿qué más podemos hacer, no? Y también lo que pude como que identificar de que realmente poder acercarnos con maestros es muy poco, ¿no? O sea, realmente hay muy pocos maestros que se interesa tanto, porque no solo nos afecta a nosotros, sino a ustedes mismos, de que no les interesa esa parte. Entonces sí, fuimos muy selectivos en con quién podemos acercarnos a tener este tipo de apoyo. Y pues sí me quedo como que pensando en que entonces cómo podemos generar ese cambio si ni siquiera nosotros tenemos como esta responsabilidad de estudiantes de exigir lo que realmente queremos. Y pues si no, como que me quedo pensando en qué solución podemos como que tener esta cosa, porque como dije, no, o sea, sí realmente hay compañeros que realmente sí quieren hacer como este movimiento, incluso algo para nosotros, pero no, realmente no se provoca ese mismo cambio, ¿no? que queremos exigir. Entonces es como una experiencia que quería comentar. Gracias. Bueno, gracias por tu experiencia, la verdad es muy interesante. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque, a decir verdad, creo que las presiones del tiempo y de las tareas que tenemos son abrumadoras, ¿no? Eso es verdad. Y luego que aparte nos podamos coordinar entre todos y decir, oye, vamos a estar pesados, ciertamente. Lo vivimos nosotros con el CIBETAC, ¿no? O sea, sí que han salido proyectos de ahí muy interesantes, pero han sido, vamos, de picar piedra, como dicen, durante mucho tiempo. Entonces, pensando un poco en esa experiencia, creo que es posible, pero creo que implica a veces como que un nivel de compromiso que sí es un poquito abrumador. A lo mejor no es como la respuesta más esperanzadora del mundo, pero vamos, que es posible ir haciendo el cambio de esa forma, como les decía, ¿no? Desde abajo hacia arriba y cooperando entre todos. Pero es que creo que también hemos coincidido personas que
vamos, nuestros intereses han ido muy en la misma línea, ¿no? Y eso ha ayudado bastante. Pero, como siempre les digo a los alumnos, creo, y lo decíamos hace rato, ¿no? Creo que la universidad es el mejor lugar para que se den ese tipo de cosas. Como cuando mis alumnos me dicen también, es que tengo miedo de decir una respuesta equivocada o que se vayan a burlar o algo por el estilo. Este es el espacio para equivocarse, e inclusive en proyectos como esos que tú planteas, ¿no? Y sabes, fracasó este intento, no importa, este es el lugar para hacerlo y aprender de ello. Si no, ¿dónde? O sea, yo lo veo un poco desde esa perspectiva. Entonces lo digo un poco como para exhortarte y, pues eso, básicamente, ¿no? Motivarte, ¿verdad? Bueno, nada más también para dar una respuesta ya a lo que ya ha dicho el maestro Oscar. Nunca, no sé si aquí en la universidad se ha dado algún movimiento, decía de los 20 años para acá, no he podido atestiguar eso, pero digo, al margen, a lo mejor hubo un movimiento que dio la autonomía, aunque siempre ha sido criticado, ¿no? De los supuestos mártires de la autonomía siempre los han criticado, pero bueno, ese es otro asunto. Volviendo a lo que comentaba el maestro Oscar, creo que hay que tener un compromiso. Precisamente CIDETAC, si nosotros pudiéramos hablar, ¿no? de acuerdo a un proyecto en el que hemos estado enrolados, muchos de los que estamos aquí, incluso la doctora Irene, ahí fue una iniciadora, ¿no? de este centro. Pues, la primera que hice prácticas contigo. Exacto, para que vean qué tan viejo soy, o sea, es mi alumna, no, tú nunca fuiste mi alumna, ¿no? Pero bueno, pudo haber sido, pero no fue. Entonces, coincides, pero hay que ser consistente. Entonces, el CIDETAC se debió a consistencia. La revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento se debió a consistencia. La revista Historias de Féngacos apenas estamos apostándole a ella y es muy duro. Es muy duro. El activismo social, yo me imagino que no es fácil, ¿no? Pero debe de haber mucha consistencia. Entonces, es factible, es muy factible. Si el TAC no vino aquí y me dijo, ya, ahí está el centro, ¿no? Coordínalo ustedes, involúcrense, ¿no? La revista, ahí está la revista, diríjanla, edítanla. Han sido proyectos que han surgido de lo que existía en ese momento, o sea, solamente inquietudes. Entonces, te animo, ¿no? Y los animo a todos, realmente. O sea, son factibles las historias de éxito, pero tienen mucho trabajo por dentro. Sí, justamente eso es lo que estaba pensando, conectado a lo que dice el doctor Renio. Siempre que se busca hacer algo siempre requiere de un proceso y no es de un día para otro. Y cuando los estudiantes tienen una exigencia, esa exigencia tiene que ser genuina de los propios estudiantes, porque tú ahorita dijiste, nos acercamos a cierto maestro, es que las necesidades tienen que emanar de los propios estudiantes para que sea algo genuino de ellos. Si intervienen actores, intervendrán intereses. Entonces, primero tiene que ser algo genuino de los estudiantes. Y después es la organización, saber organizarse, pero no aprendes a hacerlo de un momento a otro. Tienes que empezar organizando foros, por ejemplo. Esto es un ejemplo, que ahora están arropados por el CIDETAC, pero imaginen que después lo hagan solos, ustedes solos. Toda la logística, y eso es posible, ustedes pueden hacerlo. Entonces, no abalanzarse a queremos, no, empieza por pequeños espacios. Es decir, quiero crear un foro de expresión, un diálogo de tal tema, quiero poner en la mesa otro, pero es un proceso que se tiene que ver. No quiero hablar más. Gracias, doctora. Bueno, continuando con lo que estamos hablando, me llama mucho la atención lo que comenta el colegio, que es que como por allá hay movimientos, como aquí nos ha dado. Y tratando de reflexionar sobre eso, creo que una de las variables es el miedo, como también comenta el maestro Oscar, de su alumno es que tengo miedo a decir algo y estar equivocado o que me critiquen. En mi experiencia, las veces que he tratado de hacer la voz, tanto soy criticado por el maestro, tanto soy
identificado con mis compañeros de clase porque reveladamente no me expresa mi descontento. Entonces, mi pregunta es: ¿de qué manera el alumno puede vencer este miedo para poder hacerlo? Bueno, como alumno considero que una forma en la que podemos vencer este miedo es, al menos una manera en la que yo lo veo, es simplemente lánzate. ¿Por qué? Porque tenemos mucho este miedo. Es decir, realmente nosotros vivimos constantemente con miedo, pero ¿qué sucede? Si en ningún momento finalmente tratamos de intentar realizarlo, nunca nada va a cambiar. Vamos a continuar con este miedo. Entonces sí, puede que lo intentemos, fallemos, pero entonces es volver a intentar y volver a fallar y volver a intentar y volver a fallar hasta que finalmente logremos generar un cambio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Vale más intentarlo y fallar que no intentarlo por miedo a fallar. Es ahí en donde nosotros debemos entrar, incluso como psicólogos. ¿Qué sucede? Tener la empatía, esa empatía incluso de llegar a levantarlos por otros que si se quieren levantar, pero no pueden justamente por este miedo. Entonces, por eso considero que es importante simplemente lánzate. ¿Quieres hacer algo? Lánzate. ¿Quieres hacer una pregunta en la clase pero tienes estar equivocado? Lánzate. Al fin y al cabo, para ese es el entorno en el que nosotros encontramos, para que logremos desarrollarnos adecuadamente y poder así forjar un futuro en el cual las personas con miedo también se puedan lanzar y actuar como ellas quieran. Pues sí, yo también coincido con eso. Pues es que no hay más, a veces no necesitamos hacer un experimento o un instrumento psicométrico para llegar a esa conclusión. Yo también coincido en ello completamente y siempre trato de exhortar a mis alumnos. Y es que hay una cosa que sí me preocupa: esa pena o temor o miedo, yo lo veo como algo muy sistémico y muy extendido. No sé ustedes como maestros, pero yo frecuentemente cuestiono a mis alumnos, ¿no? Les pregunto, vamos a reflexionar sobre cierto tema, y muchos alumnos no lo hacen, y yo les digo, oye, pues ¿por qué no? Y al menos escuchando sus experiencias coinciden mucho con eso, ¿no? Tener pena de equivocarse. Y me hace pensar, creo que eso es algo que aprendes, ¿no? O sea, realmente la misma educación te ha enseñado quizá que equivocarse, no lo sé, está mal o que es reprochable, ¿no? Y luego ahí se va generando ese temor. Entonces, hablando un poquito de política, como lo hemos hablado, creo que el hecho mismo de lanzarse, como dice Divina, es un buen acto así político, si tú quieres a muy pequeña escala, pero sirve de ejemplo. Lo veo también en el salón. Cuando una persona se suelta y participa, ahí empiezan poco a poco los demás a soltarse también, ¿no? Pero también, como bien lo dijeron hace rato, es consistencia. Si seguimos así, entonces, modelando, o sea, o dando esos ejemplos, pues creo que es factible ir haciendo las cosas, ¿no? O sea, me parece, por ejemplo, las virtudes intelectuales de las que tanto hablaba Aristóteles no se conseguían así de la noche a la mañana, o no eran innatas. Tenías que dar esos pasos una y otra y otra y otra vez para llegar a ello. Entonces, creo que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Entonces, entender ese aspecto me parece que es fundamental. Y al menos como alumno yo nunca me quedé callado de nada, o sea, así es eso, ¿no? Pero claro, nuevamente hay que luchar incluso por fomentar una cultura así, de ese estilo, y creo que estos espacios ayudan a eso, poco a poco. Bueno, creo que mi idea era un poco como la de mi compañero, pero más que nada me gustaría aportar un poco. Mucha atención a varios de los comentarios que hicieron pues todos los de la mesa, por el tiempo, que sí creo que esto hizo el contexto que lo hizo el profe Oscar, y fue el poco tiempo que tenemos para abordar temas a veces complejos, como puede ser, por ejemplo, yo no considero, creo que en algún momento se lo dije en la metodología. Entonces, creo que es un tema, y creo que son varios temas bastante complicados a veces, o complejos, para entenderlos en 3 meses y medio. Y a veces uno llega creyendo que, bueno, más bien, creo que los profesores a veces llegan con la idea de que ya tenemos las bases sólidas, que sabemos bien de lo que nos van a venir a hablar, cuando a veces un concepto básico nos es complicado. ¿Por qué? Porque en 3 meses uno no alcanza a verlo.
y creo que eso, sumándole a, como ya dijeron, el que haya mucha gente en un salón, porque generalmente somos 50, al menos en mi salón ahorita somos 50 personas, más el que se cambió a la mañana, más el que se rezagó en una materia, entonces claramente eso a veces complica un poco la situación. También me llamó mucho la atención un comentario del doctor Leño y fue las huelgas en la UNAM, si no estoy mal, porque sí es real que creo que aquí, no sé si haya habido, ignoro, pero en caso de que eso haya pasado creo que fue hace mucho, porque al menos en los 2 años y medio que llevo aquí no me ha tocado ver. Me parece muy interesante, no esperaba que un profesor hiciera el comentario, ya que generalmente tenemos la imagen de que el maestro es una autoridad que a veces no se le puede hacer un tipo de comentario así. Generalmente lo vemos como una autoridad a la que le tenemos respeto, pero ese respeto a veces se convierte en un miedo. Entonces, me pareció muy interesante que se hiciera ese comentario. Creo que abre muchas puertas y me hubiera gustado que, como el profesor Enio lo mencionó, estuvieran autoridades como pues, la directora o autoridades que realmente puedan hacer algo, porque como dice el profesor de conciencia, tal no se hizo de un día al otro y tampoco llegaron y me dieron ahora sí que el salón y ya, solamente voy a coordinar, pues claramente esto es constancia y el hecho de que esto se abra, pues creo que más que nada, no sé si lo hicieron, como me dijeron, creo que los que están de practicantes y los profesores, pues yo más que nada les daré las gracias porque creo que esto abre puertas a muchas cosas y abre puertas, pues que espero que en poco tiempo se pueda hacer un tipo de mesa con autoridades como podría ser la directora, el profesor Marco, que bueno, creo que son personas que podrían estar interesadas en escuchar esto y más, y viene del alumnado, que creo que es pues los que más podemos revolucionar este tipo de actividades y pues nada más. Ahora sí que agradecer este tipo de eventos y pues ojalá pronto haya más y que participen más alumnos, porque de verdad creo que eso más que escuchar abre puertas para otros temas. Sé que todos tenemos el tiempo, pero algo que dijiste al final es muy interesante. O sea, los alumnos tienen una gran capacidad de transformación en la universidad. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente, como está precarizado pues, la chamba, ¿no?, de profesor, pues muchos profesores que ustedes tienen, pues uno, no tienen el tiempo y también tienen miedo. O sea, tienen miedo porque pues, la chuleta no se consigue fácilmente. Entonces, aunque uno como docente también podría ser un agente de cambio, va a ser mucho más complicado, o al menos en el contexto en el que nos encontramos actualmente aquí. Cuando hay escasez de profesores de tiempo completo, ¿no?, hay muchos de horario libre, etc. Entonces, los alumnos, si pudieran concientizarse de todo el poder que pueden tener para transformar la universidad, sería muy bueno. Sí, muy bueno hacer eso, pues, es decir, venga, para adelante, ¿no? Lo que tú dices, o sea, empiecen a gestionar, ¿no?, una mesa donde efectivamente la directora esté aquí, donde los coordinadores estén aquí. Digo, no se trata de atacar, simplemente de dialogar, ¿no? O sea, ¿por qué hay este tipo de condiciones en la universidad? Y pongámonos de acuerdo para transformar. Porque creo que eso es una de las mejores formas, o sea, establecer diálogos entre todos. Entonces, pero creo que los alumnos, o sea, yo siempre me he disculpado, ¿no?, por la deuda que tengo enorme con ustedes, ¿no? Ustedes son mediocres, es porque yo soy mediocre, pero ustedes, yo ya me disculpo, pero ustedes, espero que no se disculpen también. No, yo también soy mediocre, pero no quiero, no. Realmente espero mucho más de ustedes. Gracias. Bueno, les quería dar también como un comentario para la transición del tema que se está llevando ahorita, acerca de que me hace recordar una clase que hace poco tuve con la doctora Ailén, en donde ella nos preguntaba de que por qué reciben un comentario como si fuera un regaño. O sea, genuinamente le interesaba saber qué había detrás de esto. Y una de mis perspectivas y comentarios que yo les decía
era que a mi consideración, creo que somos una generación que se ha criado desde un pensamiento donde no podemos fracasar. O sea, donde todo es muy rápido, todo tenemos que movernos y no parar, porque ya si paramos una mínima para descansar o pensar, estamos fallando a la sociedad en general. Bueno, como tal mi pregunta no era eso, pero que comentaron, igual eso es algo, un tema de discusión que también se puede abordar sobre qué piensas de eso, e incluso me gustaría escuchar a mis compañeros. Pero como tal, el comentario que yo quería preguntar más que nada era de que qué pensaban acerca de las diferencias de generación que se encuentran en la misma aula como una problemática también para esta enseñanza-aprendizaje, pero no solamente del maestro a alumno, sino también de los alumnos, porque en mi salón yo tengo diferentes generaciones. Yo tengo compañeros que tienen 29 años, 28 años y yo con 22 años, bueno, aproximadamente 22 años, e incluso hay unos que llegan a tener 19 años. Entonces, ¿de qué manera creen que se ve también esto afectado, tanto de una diferencia generacional entre alumnos y el mismo maestro, que hay casos en donde la misma maestra llega a ser una persona de la misma edad del alumnado? Entonces, quería preguntar. Sí, contextualizando lo que dice Denise, es que como es seminario, pues pasa a presentar su proyecto. Y entonces una alumna me dice, ya pasaba y dice, pero no me voy a regañar tanto. Entonces, a mí eso es como una disonancia cognitiva, porque jamás yo he visto un comentario hacia un proyecto como un regaño, es una observación constructiva, ¿no? Y siempre procuro que de mi parte así se sienta, ¿no? Pero de ahí surgió una conversación grupal de quitarse esa idea del miedo a fracasar, ¿no? Y creo que sí, el tema de las generaciones sí. Hacer no movimiento, pero sí al menos reclamar, ¿no? Hacer estas exigencias como es propiamente. Se me hace curioso cómo en la universidad, siendo propiamente la universidad, haya tan poco movimiento social de parte del alumnado o bueno, activismo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí estudió el subcomandante Marcos, ¿no? O portavoz y también activista mexicano del Ejército de Liberación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se me hace curioso que también tengamos ese tipo de figuras o ejemplos de activismo aquí en la universidad, pero no le demos como que esa validación, ¿no? Y por lo mismo creo que no se ha dado la voz que merecemos hacia nuestras exigencias, ¿no? Muchas veces callamos, o a veces me he dado cuenta un poco que haya estado un poco, no tengo como tal una palabra, pero este tipo de acción de tirar la piedra o esconder la mano de parte de muchas veces cuando se levantan este tipo de exigencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay muchos grupos en internet acerca de ventas WAP, donde pues, chavos venden ropa, chavos venden café o venden sus productos, y es curioso como cuando hay alguna queja sobre algún alumno, algún profesor o algún establecimiento que esté faltándole el respeto a nosotros como los alumnos, muchas veces siempre se reciben este tipo de comentarios desde el anonimato, y digo desde el anonimato porque dentro de Facebook hay una opción ahora disponible que te deja comentar siendo un perfil anónimo, ¿no? Y no puedes ni siquiera ver el nombre, pero muchas veces ese tipo de comentarios siempre son agresivos, callando la voz de la exigencia, ¿no? Por ejemplo, al menos una exigencia que yo puedo decir en este momento, no sé, es papel de baño, ¿no? En los baños. Creo que es algo muy básico que creo que merecemos todos, al menos de lo que pagamos, ¿no? Y pues nada, sería cómo se puede conectar con el alumnado como para levantar una exigencia, hacer estas exigencias más visibles. Gracias. Bueno, mira, creo que, como ya lo ha comentado la doctora Irene, Oscar y muchos de los que estamos aquí, hacer espacios como este ayuda mucho. No estoy muy seguro de lo del subcomandante Marcos y participó lo que decía, pero es el cultural, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí sí. Pero bueno, volviendo al asunto del movimiento o de la activación social, creo que ustedes lo tienen resuelto hasta cierto punto. Cuando han querido organizarse, lo han hecho. Lo único que a veces critico es que se han organizado muchas veces para cosas que no necesariamente transforman su realidad.
digo, veo demostraciones muy buenas de organización, por ejemplo, próximamente en marzo, ¿no? Cuando viene el playazo, o sea, al final se están organizando. ¿Sí? Pero claro, es dentro de su perfil cognitivo, pues es una prioridad, a lo mejor para muchos se organizan. Entonces, creo que tiene que ver con algo que también creo que el profesor Oscar había dicho, lo que representa, o sea, la representación social que tenemos como estudiantes, ¿no? Entonces, si tuviéramos una representación social o una representación del estudiante, ¿no? Donde también esté incluido precisamente la transformación social, entonces estaríamos viendo que esa capacidad organizativa la podemos llevar a otros, para ganar otros espacios, ¿no? Para tener otro tipo de prestaciones, ¿no? Como tú dices, ¿no? Mejores baños, infraestructura, etc. Entonces, creo que habría que empezar a modificar, ¿no? La idea de lo que es ser estudiante, porque incluso habría que perderle miedo a las palabras movimiento. No está mal, ¿no? O sea, y ahorita te disculpas, no quiero un movimiento, ¿no? O sea, como si fuera malo. O sea, no es malo, ¿no? O sea, las movilizaciones no son malas. O sea, porque no estamos hablando de una movilización que quiera destruir algo, ¿no? Vamos a movilizarnos con palos y vamos a sacrificar, ¿no? Al profesor Helio y vamos a colgar ahí. No, vamos a romper los cristales de la torre de comunicación. No. Entonces, creo que también hay que empezar a modificar ese tipo de ideas respecto, ¿no? A lo que es los movimientos sociales. No sé si aquí todavía se tenga esa idea, pero todavía hace unos años no se tenía una idea, algo así de chilango, ¿no? El chilango es muy, ¿cómo se llama? Sí, muy revoltoso, no se queja por todo y la no, nosotros somos tranquilos, pues sí, pero tenemos un transporte público deplorable, ¿no? Yo quisiera tener aunque sea el metro y se siguen quejando los malditos. Sí, y ojalá tuviéramos el metrobús y se siguen quejando los malditos. Entonces, pero está bien, porque eso da movilidad, eso da cambio. Entonces, yo creo que por ahí. Marcos sí estuvo en la UAM, ¿no? Bueno, eso sí, estuve en la UAM, porque sí, yo no estudié en la UAM. Pero estuvo de profe, ¿no? Sí. Pero sí estuvo aquí en la cultural. Bueno, todo lo que ustedes dijeron me hizo reflexionar mucho y me recordó a algo que alguien dijo hace poquito que fue acerca de la comunicación. Como la comunicación es muy importante y qué sucede, justamente esto me hizo darme cuenta que es algo que falta mucho, tanto entre alumnos como en docentes, porque algo que me he dado cuenta es que entre alumnos, entre pequeños grupitos, sí dicen muchas cosas, o lo que conocemos que hablan a las espaldas de cierta manera. ¿Y qué sucede? A veces me pregunto, dices todo eso, pero o sea, dilo y que otros te escuchen, porque a veces dan ideas tan buenas que me gustan mucho incluso, pero las personas se las guardan. Entonces justamente por eso regresamos a lo del miedo y también lo de la comunicación, que si vemos que hay problemas, si vemos que hay situaciones que debemos de solucionar, entonces debemos de comunicarnos entre nosotros, porque también ocurre que como alumno, algunas ocasiones tratamos al maestro como si no fuera una persona, como si solamente fuera un profesor, y entonces ocurre que no. ¿Qué tal si ese profesor tiene el mismo punto de vista acerca del lugar donde te encuentras que tú? ¿Qué tal si ese profesor también piensa lo mismo, pero ocurre que no nos estamos comunicando adecuadamente entre nosotros? Entonces justamente en estos momentos también, por ejemplo, esta clase de diálogo nos ayuda a poder comunicar esas ideas, estos pensamientos, a poder organizarlos mejor. Es muy importante que mejoremos esa comunicación entre todos nosotros, tanto como alumnos como entre docentes. Para esa manera poder mejorar nuestro plantel educativo, como también distintas otras áreas. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a los panelistas, denle un fuerte aplauso.